Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Estábamos nosotros, que habíamos visto la última clase, lo referente a la primera, ¿no? Porque esta es la segunda. Lo referente a la introducción de los porcentajes y luego creo que estábamos viendo algo referente a las progresiones. Ahí creo que nos quedamos. ¿Sí, no? Ahí nos quedamos, ¿sí, no? Sí, en la progresión aritmética. Sí, ahí es que nos quedamos. Entonces, en esta progresión aritmética que hemos visto nosotros, que es una sucesión de términos o números, ¿sí? Que nosotros reconocemos que esta progresión, que puede ser de tipo ascendente o descendente, en la cual el término de una de las de esta progresión, el término, cualquiera de los términos es igual al término anterior más o menos, ¿sí? Sumado o restado una cantidad fija denominada diferencia común. Entonces habíamos puesto este ejercicio aquí de esta primera progresión aritmética. Y una de las cuestiones era nosotros encontrar el último término de esta progresión aritmética. Entonces, en esa parte nosotros nos habíamos quedado la clase anterior. Y estaba el ejemplo propuesto de esta progresión aritmética que está de carácter ascendente. Ya. Entonces, asimismo, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar, pongamos otro ejemplo, y cómo identificamos nosotros esa progresión aritmética. En función del último término. Entonces aquí dice encontrar el 20º término de la siguiente progresión. Entonces aquí tenemos la progresión. Entonces tenemos 80, 74, 68, 62
56. Y así sucesivamente. Ya. Entonces, la primera que nosotros vemos aquí que es una progresión o es una sucesión de términos de números que es descendente. ¿Sí? Es descendente. Y luego comprobamos nosotros si esta progresión se trata de que es una progresión aritmética. Entonces, para lo cual nosotros ahí, cualquier número, cualquier término de esta progresión tiene que ser igual al anterior sumado o restado una misma cantidad fija denominada diferencia común. Entonces vamos a comprobar, cojamos dos términos de aquí y hagamos simplemente una resta. ¿Sí? Entonces aquí el 74 tengo que restarle menos el 80. Así como está. Entonces este término 74 va a ser igual al 80 sumado o restado una misma cantidad denominada diferencia común. ¿Cuál es esta diferencia común? Entonces yo cojo estos términos y hago la resta. Si como es descendente, como hacíamos en ascendente, 14, por ejemplo, del 7. Restaba 14 menos 7. 21 menos 7. Menos 14. Entonces yo sacaba esta diferencia común que era 7. Porque si yo voy sumando, al primero le sumo 7, me va a dar 14. Al segundo término 7 me va a dar 14. Entonces en esa forma, aquí determino cuál es la diferencia común que viene a ser 74 menos 80, porque así está dado, más menos 80. Entonces la diferencia común va a ser menos 6. Ya. Entonces si yo aquí a cada uno de estos términos, 80 menos 6, 70, ¿sí? Es igual a 74. 74 menos 6, 68. Porque esto es simple, ¿no? Por ejemplo aquí, el 80. Entonces está puesto así, más, y está menos la diferencia común de esta manera. Menos 6. Entonces esto me va a dar igual, ¿sí? Al romper el paréntesis, al quitar el paréntesis, más por menos me da menos. 80 menos 6 me da 74. Entonces voy encontrando. Lo mismo hago el 74. 74 más menos 6 me va a dar el siguiente término que tengo, 74 menos 6. Entonces me va a dar 68. Entonces, como es sumar o restar, aquí es menos, ¿no? El menos 6. Entonces voy creando 74, 80 menos 6, 74. 74 menos 6, 68. 68 menos 6, 62. 62 menos 6, 56. Entonces la diferencia común va a ser el menos 6. Menos 6. Y esta es una progresión aritmética descendente. Entonces, en esa forma yo compruebo. Simplemente veo cualquiera de los términos, a ver, si tengo que sumarle o restarle al anterior para que me dé ese número. Entonces, cojo aquí el 62. Digo yo, va a ser igual al 68 menos, ¿qué término me da 62? Si se va repitiendo en cada uno de estos términos, sí, que sumamos o restamos menos 6, encontramos la diferencia común. ¿Y qué tenemos nosotros aquí en el ejercicio? Ya. Una vez que tenemos identificado que no es tampoco nada complicado identificar, pasamos a nosotros a calcular el último término, que sería el 20º término.
Entonces el término número 20. Entonces si queremos, ponemos nosotros aquí los datos. Los datos que tenemos que viene a ser el primer término de la progresión aritmética, que es 80. Sí, es el primero, el que tenemos al comienzo del lado izquierdo, 80. Luego tenemos nosotros la D, puede ser la diferencia común, que es menos 6, que le hemos puesto nosotros con D. Tenemos N, que es el número de términos, que en este caso el número de términos es 20. ¿Sí? Y nos piden calcular el último término. El último término. Este nos piden calcular. Entonces, para lo cual nosotros aquí tenemos simplemente, como ya está identificado la información respectiva, entonces procedemos a aplicar la fórmula referente al último término de la progresión aritmética. Ya, entonces lo que hacemos es cambiar. Aquí vamos a cambiar la simbología por los datos que tenemos. Entonces, el primer término, que es 80. Luego viene n-1. N es el número de términos, que es 20. Menos 1 y D, que es la diferencia común, que viene a ser menos 6. Entonces, tengo que yo multiplicar por menos 6. No es más que yo tengo esto aquí. Entonces, si queremos nosotros desglosar, vamos a tener aquí 80 más. Entonces, aquí tendríamos 19 que va a multiplicar a menos 6. Entonces, esto es para simplemente desglosar las operaciones, porque podemos hacer una sola operación. Entonces, aquí tenemos nosotros 80. ¿Sí? Y aquí tenemos 19 por 6, pero es por menos 6. Como aquí tenemos más, 19 por menos 6, entonces más por menos nos va a dar menos. Entonces multiplicamos 19 por 6. Que va a ser igual 114. Entonces aquí ponemos 80 menos 114. ¿Ya? Y así normalmente, ¿cómo está? Entonces 80 menos 114. Vamos aquí a tener el último término, el término número 20, que va a ser igual a menos 34. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Nosotros de la progresión vamos bajando de 6 en 6 y tenemos que contar aquí 20 términos. El término 20 va a ser igual a menos 34. Entonces, aquí tenemos 2, 4, 5. Estamos 56. De ahí tendríamos nosotros 50, de ahí tendríamos nosotros 44, así sucesivamente hasta el término 20. Completar el término 20 aquí, que va a ser igual a menos 34. Ya, ¿alguna pregunta en esta parte? Sí, está claro. Ya, igualmente aquí dentro de la progresión, ¿para qué es importante nosotros el conocernos, sobre todo la progresión aritmética? Hay operaciones en matemática financiera que es el momento en que se determina este tema del interés compuesto. Entonces ahí necesitamos nosotros establecer, ¿sí? Y aplicar lo que nosotros aquí tenemos de la progresión aritmética. Sino que tiene otro nombre el momento que se llegue
a este estudio del interés compuesto que se llama. Entonces, a la vez, nosotros de la progresión aritmética de esta sucesión de puntos o de términos, ¿sí? También se establece la suma de una progresión aritmética. ¿Sí? Es decir, que nosotros aquí, por ejemplo, ¿sí? Vamos a sumar todos estos términos para no estar sumando uno por uno. Por ejemplo, aquí 80 más 74, más 68, más 62, más 56, todos estos términos hasta el último que sería más menos 34. Conocer la suma de toda esta progresión aritmética. Por ejemplo, acá igualmente 7 más 14 más 21 más 28 más 32 más 42 a ser más 45 y así sucesivamente hasta el último término que hemos puesto aquí 210. Entonces, claro, decir, nosotros sí podemos hacer una calculadora, comenzamos, pero para evitar esto, para estar sumando todos estos términos uno por uno, entonces aplicamos la suma de la progresión aritmética. Esta suma de esta progresión aritmética que no es más que una fórmula también definida. Ya vamos a poner esta fórmula, si más no recuerdo, tenemos aquí. La suma de la progresión aritmética. Bien. Y tenemos aquí lo referente a la fórmula de la progresión aritmética. Ya, entonces lo establecemos a través de la siguiente fórmula. No salió. Ya, entonces tenemos de esa manera, nosotros a ver si podemos arreglar. Ya. Entonces de esa manera vamos a tener. ¿Sí? La suma va a ser a n sobre a, sobre 2, que va a multiplicar a más 1. ¿En dónde? Ya. N sobre 2, n que multiplica a más u sobre 2. Esto no importa cómo es. ¿Sí? Aquí estamos multiplicando esto, no hay ningún problema. Aquí puede ir n que multiplica más u sobre todo esto sobre 2. Pero aquí la fórmula le dice que n es sobre 2. Lo mismo nos va a dar. Ya. Entonces, ¿en dónde tenemos nosotros S que es igual a la suma de la progresión aritmética? Ya.
N, vemos aquí los términos, ¿no? No importa el orden, no sucede nada eso. N va a ser igual al número de términos de la progresión. Al número de términos. Luego tenemos nosotros A. A ya conocemos que A es el primer término. El primer término de la progresión aritmética y U. U, que ya nosotros igualmente ya hemos calculado anteriormente, es el último término. Entonces, para nosotros, como les digo, determinar o calcular la suma de una progresión aritmética, primero tenemos nosotros que calcular el último término para poder aplicar en la fórmula. Aquí esto, ¿no? Lo que tienen aquí, esta partecita de aquí que tenemos que está, eso es como división. Eso es como división. Aquí podemos ponerle, no importa la división, la línea fraccionaria podemos ponerle, no importa hasta acá. ¿Sí? Porque igual lo que hacemos es multiplicar n por a más u y luego dividir para 2. O si no, n sobre 2 y luego eso multiplicar por a más u. En eso no hay ningún problema. Es parte de lo que es la matemática. Entonces nosotros aquí tenemos, esta es la suma. Y necesariamente para calcular la suma de la progresión aritmética, tenemos nosotros que calcular el último término. Y entonces pongamos aquí lo relacionado con un ejercicio para nosotros calcular la suma de esta progresión aritmética. Entonces ponemos así, calcular la suma de los primeros 25, pongamos en números, ¿no? De los primeros 25 términos de la siguiente progresión. Entonces vamos a poner nosotros aquí la progresión. Ya, entonces tenemos aquí 15. 23. 31. 39. 48. Y también aquí, ¿no? Seguimos con lo demás de la progresión. Puntos suspensivos. Ya, entonces nosotros vamos a identificar, tenemos esta sucesión de números en nuestro medio, o de términos, qué sé yo. ¿Sí? A ver, veamos bien de que esté, ¿no? A ver, dejen ver un ratito. Y aquí es, a ver, aquí es 47, ya. 47 es, estado poniendo yo 48. Luego identificamos, vemos aquí que es una progresión ascendente. Identificamos nosotros si es aritmética o no. Como es ascendente, tenemos que sumarle un término, un número. Tenemos que sumarle
a cada uno de estos términos para que nos dé el siguiente. ¿Cuál es ese término? Lo que hacemos es restar. ¿Sí? El siguiente menos el anterior. El siguiente menos el anterior. Si nos coincide igual en todos los términos, entonces decimos que es una progresión aritmética. Entonces tenemos 23 menos 5. Perdón, 23 menos 15. Entonces tenemos 8. ¿Sí? 23 menos 15. Luego tenemos 31 menos 23. 8. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Aquí he identificado cuál es esa cantidad. Fija 8. Voy a ver si me coincide. 15 más 8. 23. 23 más 8. 31. 31 más 8. 39. 39 más 8. 47. ¿Sí? Entonces, yo establezco que es una progresión aritmética cuya diferencia común es el 8. Entonces, la diferencia común es 8. ¿Cómo saco este 8? Ya les digo, restando. Cualquiera de los términos menos el anterior. ¿Sí? Ahí me da este valor. Y luego, como aquí me da 8, entonces yo aplico lo que dice la progresión aritmética, que cualquier término es igual al anterior sumado, en este caso, como es ascendente, sumado esta cantidad fija, denominada diferencia común. Yo estoy aquí, 15 más 8, 23. 23 más 8, 31. El 39 es igual al 31 más esta diferencia común más 8. El 47 es igual al 39 más esta diferencia común de 8. Entonces veo que se va repitiendo la misma diferencia común y por lo tanto es una progresión aritmética. Ya. Entonces voy a calcular lo que me piden, la suma de los primeros 25 términos de la siguiente progresión. Entonces me acostumbro un poquito de lo que es los datos para tener como referencia nada más. ¿Sí? Entonces aquí tengo A, que es igual al primer término, que en este caso es 15. También tengo N, que es el número de términos, que aquí nos dice 25. Igualmente, la diferencia común, que ya habíamos determinado, aquí esta diferencia común, le he borrado yo, que viene a ser 8. ¿Sí? Entonces, D, que es la diferencia común, es 8. Entonces, lo que me pide aquí, calcular la suma de esta progresión aritmética. Sumar 15 más 23 más 31 más 29 más 47 hasta el término 25. ¿Sí? Entonces, yo para hacer esta operación, la suma de esta progresión, primero tengo que calcular el último término. Entonces voy la U, que es el último término, que va a ser igual aquí, que tengo que calcular. Y también la suma. La suma igual y le pongo con la incógnita para determinar que estos dos valores tengo que yo calcular. Entonces primero va el último término. ¿Sí? Yo tengo ya la fórmula aquí del último término. Ya, entonces aquí tengo yo el último término. Y voy a calcular. ¿Ya? El primer término que ya tengo aquí ya en los datos, si es que ustedes quieren ponen, si no hay ningún inconveniente, total que deben poner bien únicamente. Lo que nos ayuda es para nosotros tener una mayor claridad y hacer el ejercicio con más exactitud. 15. El primer término. Luego dice más. N, que es el número de términos que nos permite, que estamos buscando, ¿sí? Que es 25. Menos 1 y por la diferencia común que nosotros tenemos y que hemos calculado que es 8. Le voy a poner el 8 entre paréntesis.
Puedo ponerle o no, como no puedo ponerle, pero estoy estableciendo que es 8 que estoy multiplicando. Por 8. A ver, si se nos va la señal, no importa, nos conectamos enseguidita, ¿sí? No nos demoramos ni unos 10 segundos. Se va la señal, nos conectamos, yo después le configuro la grabación. Para que, bueno, cuando se va la señal también queda un rato grabándose que no se demora mucho, sino unos 2, 3 minutos lo que se demora. Pero bueno, hagamos como les digo, no se conectan enseguida. ¿Sí? No nos demoras mucho como luego yo le hago la configuración referente a la grabación de la clase. Ya, entonces voy a tener aquí yo, esto aquí voy a tener 15. Si es que se quiere hacer esto, ¿no? Si no, usted hace una sola operación. 24 por 8. Ya. Entonces aquí voy a encontrar el término número 25 de esta progresión aritmética. Entonces tengo yo 15 aquí, 15 más 24 por 8. Sí. 24 por 8 es 192. Es solo minúscula, ¿no? El último término es solo con minúscula. Cambiar porque nos vayamos a equivocar aquí es minúscula. Esto, el último término. Sino que a veces se nos pone aquí, en la fórmula se nos pone, tenemos que poner con minúscula, ¿ya? Entonces el último término va a ser igual a 15 más 192. Que sería igual a 207. Entonces, ¿a qué queremos ir? Usted va sumando aquí de 8 en 8. ¿Sí? 15, 23, 31, 39, 47. 47. El siguiente, 55. ¿Sí? El siguiente, 63. Va sumando 8, 8 a este término, al término anterior. 8 y nos va dando los nuevos términos. Y aquí debo tener yo al final lo que me pide 25 términos. El término número 25 es igual a 207. Porque nosotros igual la parte aquí de ir sumando 8 por 8, 8 cada instante, si podemos hacerlo, no hay ningún problema. Sino que vamos a tener aquí 25 términos mucho más demorosos. Entonces, para lo cual aquí simplificado, aplicamos esta fórmula del último término, que va a ser igual a 207. Entonces, una vez que ya tengo determinado el último término, sí, paso a hacer la suma de la progresión aritmética. Entonces, para lo cual pongo esta fórmula. ¿Sí? Pero aquí yo ya tengo aquí identificado el último término que acabo de calcular. Entonces, este último término, pongamos más acácito, U que ya he calculado y es igual, esta U es igual, es U minúscula, lo que pasa es que me hace mayúscula. Que es igual a 207. Ya. Entonces, tengo la fórmula ya de la suma de la progresión aritmética. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Simplemente reemplazo. ¿Sí? Entonces, aquí tengo yo el número de términos que es 25. En lugar de la n, 25. Que va a multiplicar a, que es el primer término, que es 15.
15 más el último término de la progresión aritmética que acabo de calcular, que es 207. Y dividido para 2. Dividido para 2. Porque aquí lo que le pones es n sobre 2, pero igual, ¿no? Si es multiplicamos 25 por esta suma de aquí, sumamos 15 más 27, y luego dividimos para 2, nos va a dar el mismo resultado. No hay que engañarse nada de esto. Entonces tengo 15 más 207. Entonces, ¿qué me va a dar? 222. Lo que está dentro del paréntesis, ¿no? $222 y luego dividido para 2. Como quieran que hacemos nosotros aquí, no hay ningún problema. Usted le hace una sola operación. Ya aquí ya no estamos. ¿Sí? Una sola operación. Ya aquí no nos hagamos ningún inconveniente. Simplemente es. Ya. La suma. Entonces, 25 usted puede dividirle primero para 2 y luego multiplicar por 222. O multiplica 25 por 222 y divide para 2. Como usted quiera hacer. 25 por 222 y dividido para 2. Entonces nos da 2.775. Entonces hagan ustedes mismos para que puedan ustedes corroborar esto. Entonces la suma de esta progresión, la suma de los 25 términos, 15 más 23 más 31 más 39 más 47 más 55 más 63, así voy sumando yo cada uno de estos términos hasta el último, que es más 207, esa suma me va a dar de estos 25 términos igual a 2.275. ¿Sí? Para evitarnos nosotros ir aquí sumando una por una, sí. Sí, y aquí tendríamos que completar 25 términos de esta progresión hasta poder sumar esos 25 términos. Entonces lo que hacemos es aplicar lo relacionado a la suma de la progresión aritmética y sacamos el valor respectivo. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Sí, está claro, ingeniero. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces nosotros para ver. Porque iniciamos de esta manera, ¿no? Esta progresión aritmética. Entonces hagamos igualmente otro ejercicio referente a esto, ¿sí? Para nosotros, esto es únicamente así, ¿no? Si nos pide el último término, ya sabemos, o si nos pide a nosotros, la suma. Entonces vamos a poner aquí, encontrar la suma de los 15 primeros términos de la siguiente